Doctor Bazán, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Antes de ir al tema coyuntural, sin ánimo, por supuesto, de incomodarlo y más bien con el ánimo de informar a los televidentes, cuéntenos, Perú Construye, cosa que creo le pregunté la otra vez, pero no está de más otra vez preguntarle, ¿está inscrito, está en el trámite de la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones o todo está por verse? Está en trámite de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, toda vez que la pandemia detuvo la recolección de firmas, de afiliaciones y la apertura de bases, que aún todavía no se pueden abrir porque la libertad para poder reunirnos está suspendida por parte del gobierno. Sin embargo, seguimos con la inscripción dentro del partido y vamos avanzando para ver si completamos las 25.000 firmas antes del 30 de septiembre. Correcto. Vamos ahora sí al tema de fondo. ¿Qué le suscita a usted? Es un hombre de derecho, además ha tenido tremendas responsabilidades a nivel del Colegio de Decanos, creo que del Perú, y del Consejo Nacional de Notarios de nuestro país. Su impresión sobre lo que está pasando, y yo se lo voy a plantear. Resulta que el Congreso trabaja y emite leyes aparentemente todas inconstitucionales. Ya el Tribunal Constitucional se ha tirado abajo la ley de los peajes, ya la historia la conocemos. Luego está por verse el tema de la ONP, el asunto de los trabajadores CAS y los que quieren ascender, etcétera. Hay una ley que dice que automáticamente todos pasan, digamos, a las planillas, todos pasan a ser ascendidos, etcétera, que también presumiblemente sería inconstitucional. Y este mismo Congreso, salvo que usted me corrija, es el que tiene que cambiar o reemplazar de 7 a 6 miembros del Tribunal Constitucional. O sea, en eso también tiene la sartén por el mango. Una situación harto complicada de un poder del Estado que no goza además de las simpatías de la población. ¿Qué le suscita eso? Es verdad que estamos de cara al proceso electoral de abril, pero incluso hasta en ese tema ya los congresistas se han pronunciado en el sentido de que para ellos no está claro que no pueden ir a la reelección y que será el Jurado Nacional de Elecciones el que lo determine. ¿Qué le suscitan estos temas, doctor? Bueno, es parte del juego de equilibrio de poderes que la propia Constitución señala. De un lado está el Poder Ejecutivo, de otro lado está el Poder Legislativo y órganos de control, como es el caso del Tribunal Constitucional, y de elección, como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones, registro de ciudadanos, como es la organización, la OMB. ¿Me escucha, doctor? Y su función. Por momento se le está cortando, a ver si mejoramos la señal. Y siga, por favor, siga. Sí, esto, como decía, es parte del equilibrio de poderes que establece la Constitución. Da una norma, da una ley que es inconstitucional. El único que puede declarar esa inconstitucionalidad es el Tribunal Constitucional. Sí. Y así efectivamente lo ha hecho. En el caso de ahora los peajes, que en realidad fueron dictados de mala forma. Pero el caso de la devolución de los aportes respecto de aquellos que hemos aportado a la Oficina Nacional de Pensiones, no lo hemos hecho voluntariamente, no hemos hecho un donativo a la Oficina Nacional de Pensiones, sino a una organización del Estado que tiene por finalidad cumplir con la expectativa de poder tener una pensión. Y entonces, quedarse con ese dinero por parte del Estado no es justificable bajo ningún punto de vista. Entonces, ahí yo tengo mis dudas sobre si eso puede ser constitucional o inconstitucional. Es decir, si la demanda que ponga el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo la vaya a ganar. Porque lo otro sería, pensándolo de esta manera, que el Estado tendría derecho a quedarse con el dinero de los demás y no darle el fin al que está destinado.
No, y además... Y no estamos pagando impuestos que van a un fondo común. Y además estamos pagando una contribución que va a un fondo personal. Doctor, además... Entonces, estas cosas... sí. Le decía, además hay que considerar que ya para nadie es un secreto, al contrario, hasta el propio gobierno lo ha señalado en alguna de las conferencias de prensa del presidente de la República, que tanto la AFP como la ONP son sistemas que le hacen trampa a los peruanos, que hay que cambiarlo, que hay que modificarlo, que hay que reconstruirlo. O sea, eso nos queda claro. Y en ese contexto es que muchos se preguntan entonces cómo defender los dineros que son de todos los peruanos que aportan de la ONP, si al final estos dineros incluso son usados en ocasiones por los propios gobiernos. Esto tiene un antecedente también en el Tribunal Constitucional. No sé si recuerdan, hace años atrás a todos se nos ponía una contribución también para ayudar a aquellos que no tenían casa, el FONAVI. Y el Tribunal Constitucional dispuso que se devuelva el dinero del FONAVI, porque yo, por ejemplo, aportaba para el FONAVI obligado por la ley, como muchos otros, sin esperanza de que nos den un solo centavo. Y eso también decían, iba a un fondo común, y que ese fondo común no podía devolverse. Bueno, el Tribunal Constitucional dijo, sí se puede devolver. En estos casos también el propio Poder Ejecutivo está encontrando las formas de devolver. Está proponiendo que se amplíe, por ejemplo, el plazo para que se pueda recibir la pensión o que se puedan establecer algunos montos bases. Entonces sí están encontrando la forma de poder devolver. Y además, los que pasamos a la AFP, pasamos también, y la AFP identificó cuántos eran nuestros aportes y el Estado les pagó a ellos lo que nosotros teníamos. Ahí no dijeron que era de un fondo común, ahí no dijeron que eran difíciles de identificar, ahí no dijeron nada, lo pagaron. Claro. Entonces sí hay antecedentes de que se puede hacer los pagos. Lo que los del Estado, por otro lado, los del Estado dicen es que en el caso de la AFP son fondos individuales y en el caso de la ONP son fondos solidarios. Eso es lo que dicen. Claro, pero también son fondos individuales. ¿Por qué? Cuando yo me jubile, o como cualquiera de nosotros nos jubilemos, el Estado va a identificar si me pagaron a mí y si pagaron las empresas. O sea, sí me van a individualizar para poderme dar la pensión correspondiente o denegármela. Entonces decir que no pueden identificar y que va a un fondo solidario que por lo tanto no pueden devolver, es decir, darle el carácter de un impuesto, están equivocados. No es un impuesto, es una contribución y nadie tiene derecho a quedarse con la contribución ajena. Muy bien. Bien, por otro lado, en el equilibrio de poderes, el Tribunal Constitucional efectivamente tiene ya por lo menos a 6 de sus miembros con mandato vencido. Y entonces es el Poder Legislativo el que tiene que designar a quienes serán los que lo sustituyan. Dudamos mucho que pueda hacerse en este periodo del Congreso porque necesitan una mayoría muy alta. Y este Congreso está muy, muy dividido. Así que, salvo que sean juristas y personas tan connotadas que nadie las rechace, será difícil que puedan ellos ponerse de acuerdo en elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero si acaso se llegaran a poner de acuerdo, eso no es reprochable, porque es justamente la función del Congreso de la República. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con aquellos que hemos elegido es un asunto distinto, un asunto de nuestra conciencia. Nos equivocamos al votar. Ahora, y las equivocaciones van a generar que ellos asuman responsabilidades. Ahora, especulando, la gente ya se está haciendo expectativa, quieren ya que la ley entre en vigencia para poder retirar una unidad impositiva tributaria, que son 4.300 soles de lo que han aportado en la ONP a lo largo de los años. No solamente los activos, sino también los que ya no están en la ONP, que tienen el derecho de retirarlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué estarían demorando, en el ánimo de la especulación, demorando tanto en hacerle llegar la autógrafa al presidente de la República para que éste seguramente la observe? ¿Por qué cree que puedan estar demorando?
supongo que lo que quieren es hacer algo con una corrección. Me imagino que estarán cuidando toda la redacción o lo que fuera, pero en todo caso ya es reprochable la demora. Si tanto se apuraron en aprobar la ley, ¿por qué se demoran en comunicarla? No hay un razonamiento lógico que sustente una demora de esa naturaleza. El Congreso debe ser congruente también con sus actitudes. Ellos han dicho que sí se puede hacer, no hay ninguna razón para que haya demora. El Ejecutivo sí ya adelantó que ellos van a observar la ley y que finalmente saldrá por insistencia por parte del Congreso de la República. Ya sabemos cuál es el camino que está trazado. ¿Para qué demorar? No se entiende. De verdad, esa parte no se entiende. Nos quedan 2 minutos y la pregunta es, ya estamos, digamos, a pocos meses de las elecciones de abril. Este va a ser un proceso, una campaña bastante extraña con todo esto de la pandemia, etcétera, etcétera. Y se están empezando a conocer para la opinión pública algunas posibles, como globos de ensayo, si usted quiere, fórmulas presidenciales. Por ejemplo, se ha dicho que Hernando de Soto acompañaría al candidato presidencial George Forsyth y que ellos a la vez estarían acompañados de una dama que antes fue una de las gerentas del Banco BCP. Luego también se habla del PRIN, que es el Partido Regionalista de Integración Nacional, que dicen que tiene el tufo gobiernista. En el caso de Perú Construye, ¿se están avanzando el tema de las fórmulas presidenciales? Yo sé que tienen que haber elecciones internas, pero ¿ya se está trabajando eso? Todavía no. Paso por paso. Lo que queremos ahora es concentrarnos en el tema de la recaudación de las inscripciones dentro del partido, la apertura de bases y luego en la Asamblea Nacional poder elegir a los que van a ser los candidatos libremente y conforme a las reglas de la democracia, que es la que deberíamos seguir todos los partidos, más allá de estar anunciando fórmulas presidenciales. Correcto, lo escucho y parece tener una idea parecida a la que planteó en su momento hace algunas semanas Salvador del Solar, pero son posiciones distintas, entiendo, doctor. Sí, bueno, no he tenido el gusto de conocer a Salvador del Solar, salvo haberlo visto pues en las películas y nada más. Sin embargo, cada uno desde su punto de vista, desde el lugar en que se encuentre, debe hacer las cosas de manera democrática, dar la oportunidad a todos a que participen, que se tome la decisión, pero una vez tomada la decisión, el puño, la fuerza es una sola, como debería ser el Perú. Cuando nosotros elegimos un presidente, no estamos eligiendo un rey, estamos eligiendo un presidente, pero una vez que él es elegido, todos debemos apoyarlo, porque el éxito de la gestión del presidente, del gobierno, es el éxito de todos los peruanos. Es el éxito de todos y cada uno de nosotros, y nuestro futuro depende de que hagamos todos fuerza común. Correcto. Está claro cuando usted dice todo tiene que ser paso a paso, pero la pregunta que le voy a hacer no la va a soslayar y la va a responder, estoy seguro, porque es una pregunta que los televidentes están muy atentos en escuchar. Es el candidato, más allá de Perú Construye, el candidato, la fórmula presidencial o las fórmulas presidenciales que postulen para administrar el Estado en el marco de los comicios de abril, ¿qué banderas deben levantar? Por lo menos 2 o 3 que se le ocurran o que tenga usted en cartera. ¿Cuáles son las banderas dirigidas a la opinión pública que digan, caramba, esta es la fórmula presidencial que nos va a sacar del hoyo? En primer lugar, el cambio moral de la concepción de lo que es hacer política. La política es un trabajo como cualquier otro y por lo tanto debe hacerse técnicamente y regida por valores. Es decir, aquel que es el candidato y aquel que sea nuestro gobernante debe decirnos la verdad. A veces nos duele escuchar la verdad, pero peor es que nos mientan. La mentira debe estar desterrada de todos los caminos de un gobierno y se gobierna con el ejemplo. Queremos un país que se construya y que sea fuerte. La verdad es fundamental, por un lado. De otro lado, necesitamos fomentar el trabajo y la libertad de oportunidades para todos. Cuando hablamos del trabajo, no solamente estamos hablando de aquellas personas
que tienen un sueldo fijo, sino básicamente a aquellos que en el Perú son la mayoría, los que no tienen una remuneración fija, aquellos que tienen que salirse a ganar el pan de cada día y que el Estado debe darles la oportunidad para que eso lo puedan hacer. Eso significa el cambio en la concepción. ¿Cuál es el cambio en la concepción? Que el Estado es socio de cada uno de nosotros, los ciudadanos. Si el ciudadano produce más y mejor, el Estado tendrá mejores ingresos cobrando los impuestos correspondientes. Y entonces, en lugar de ser el Estado una traba para el desarrollo, debe ser una forma viable de apoyo permanente para aquellos que producimos y le llevamos el pan a nuestros hijos. La salud y la seguridad ciudadana, ese es el otro lado. Esta pandemia nos ha mostrado las debilidades en la construcción y los conceptos del Estado. El Estado ha abandonado ese concepto del bien común y por lo tanto no ha desarrollado ni la educación, ni la seguridad, ni la salud. Es tiempo de volver a hacerlo. El dinero va a alcanzar, siempre va a alcanzar si es que está bien administrado. Eso es lo que pensamos sobre bases de 3 puntos objetivos que necesitamos desarrollar para el futuro. Clarísimo, doctor. Ha sido muy amable. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buenos días al doctor César Bazán Naveda.